A esta palabra de hoy yo no le puse un tema en sí, pero si usted quiere anotar algo, lo que anotan, le pueden poner cambio de destino. Cambio de destino profético. Le puede poner ese nombre. Aleluya. Yo no se lo había puesto, pero ya el Señor se lo puso. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios puede cambiar nuestro destino? Amén. De hecho lo hizo. ¿Cuántos están seguros de eso? Lo hizo cuando Jesús nos encontró. Él cambió nuestro destino. Amén. Nosotros éramos los que estábamos perdidos, los que estábamos extraviados, los que estábamos por ahí sin rumbo y, como dicen popularmente aquí, por ahí como chivos sin ley. Éramos nosotros los que, según Romanos 3:23, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Y ustedes saben que esto aconteció desde el principio, cuando allá Adán y Eva pues cometieron tal pecado y fueron sacados del huerto del Edén, que era el paraíso que Dios había diseñado para que ellos habitasen. Pero producto del pecado, y como Dios no habita ni puede cohabitar con el pecado, entonces Dios saca, o más bien, vuelvo y repito, como dice Romanos 3:23, los destituye, los mueve de ese lugar y lo pone en otro lugar de la tierra, para que ya entonces se encarguen de labrar la tierra, y Eva se encargue de llenar la tierra de niños. Cada vez que una persona tuvo un encuentro con Jesús, a esa persona le fue cambiado su destino. ¿Cuántos están aquí? Amén. Cada vez que una persona tuvo un encuentro con Jesús, a esa persona le fue cambiado su destino. Y la Biblia registra muchísimos episodios. Hay muchos versículos que hablan de esto, de personas que usted y yo conocemos, que a los cuales Jesús le cambió el destino, y a los cuales Dios también le cambió el destino, hablando verdad ya del Antiguo Testamento. Entonces, escuche esto. Hay momentos en los cuales la palabra profética te persigue, y en el cual el momento profético te elige para cambiar tu destino profético o eterno. Y voy a volver a repetirlo. Hay momentos en los cuales la palabra profética te persigue. ¿Cuántos tienen una palabra profética? Diga conmigo: esa palabra profética me perseguirá. Toda palabra profética de bendición que ha salido de la boca de Dios me perseguirá. Toda palabra profética que ha salido de la boca de un profeta concerniente a nosotros, concerniente a nuestra familia, concerniente a nuestros hijos, nos perseguirán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay momentos en los cuales la palabra profética te persigue, y en el cual el momento profético te elige para cambiar tu destino profético o eterno. Y puede ser que ese momento profético llegue a ti tanto en tus peores días en la tierra como en tus mejores días en la tierra. Ese momento de Dios puede ser que nos encuentre estando inclusive en abundancia, o estando no en mucha abundancia. No va a decir en pobreza que el Señor las reprenda, y la miseria que el Señor las reprenda. Entonces, para dicho momento específico, Dios no va a mirar el estado de tu condición, ni física ni espiritual. Para cuando llegue ese momento específico, ese momento profético sobre tu vida,
Dios no va a mirar tu estado o tu condición, ni física ni espiritual. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra en Job 34:19. Dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando ese momento de Dios se revela y se manifiesta a tu vida, Dios no mira, número uno, ni tu condición física, y número dos, tampoco mira tu condición espiritual. Porque si Él lo hiciese, estuviera haciendo acepción de personas. Por cuanto miraría a unos sí y a otros no. Y dice ahí mismo, en Job 34:19, Dios no hace acepción de personas. Dice, trata de manera igual tanto a los ricos como a los pobres. Lo cual indica que en ningún momento Dios mira nuestra condición para bendecirnos y para Él revelarse a nuestras vidas. Él puede revelarse a nosotros en nuestra condición más alta, monetariamente hablando, como puede revelarse a nuestras vidas en nuestra condición más baja, monetariamente hablando. Él puede revelarse a mi vida en la mayor estima que yo pueda tener y en la condición más baja que pueda tener. Llámese depresión, llámese angustia, llámese dolor. Aún en ese estado, Dios puede revelarse, y de hecho lo ha hecho con muchos. De hecho, a la mayoría de nosotros, Él se ha revelado en nuestro peor momento. Lo ha hecho en el peor momento. Cuando dice su palabra, estábamos hundidos en el lodo cenagoso. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allí, en esa condición, vino Jesús y se reveló a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por tanto, sobre el ladrón de la cruz no pesaba una profecía. No había una palabra profética sobre el ladrón de la cruz. ¿O sí? ¿Quién me puede decir que sí? ¿Había sí o no una palabra profética? No había una palabra profética que marcara al ladrón de la cruz. A ese probablemente nadie nunca le había profetizado ese momento, que iba a estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores crucificado. Y vi un video de un predicador. El video estaba en inglés. Vi un video de predicador que él decía que lo primero que iba a hacer cuando llegara al cielo era preguntarle al ladrón de la cruz: ¿cómo fue que tú lo hiciste? Dime, ¿cómo fue que tú lo hiciste? Porque tú no te bautizaste, a ti no te predicaron. Dime, ¿cómo fue que tú lo hiciste? Aleluya. Y sobre el ladrón de la cruz no pesaba una profecía que marcara su destino profético, pero el espíritu de la profecía estaba ahí al lado de él. Aleluya. Aquel que podía cambiar su destino sin él saberlo, sin él imaginárselo, estaba justamente al lado de él. Aleluya. Y sobre él no pesaba una profecía, pero había llegado el momento de su destino eterno, de que su destino eterno había de ser cambiado. Aleluya. Por tanto dije al principio, aleluya, que viene y llega el momento profético a nuestras vidas, donde el destino nos elige, donde el destino profético de Dios sobre nuestras vidas nos elige. Y ese momento llegó sobre el ladrón de la cruz. No fue uno que fue discipulado,
No fue uno que fue bautizado, pero el destino, el momento profético llegó sobre la vida de este hombre. Aleluya. Así que quiero decirles a muchas personas que hoy están aquí, que quizás hoy nos visitan por primera vez, porque los viejitos ya en la casa cargamos con una palabra profética sobre la cual estamos corriendo en la visión. Así que quiero decirle, no te preocupes por no cargar ahora mismo con una palabra profética sobre tu vida. El momento profético de Dios llegará sobre tu vida. El momento profético de Dios va a llegar sobre tu vida. Aleluya. Y va a marcar tu destino profético. Aleluya. De hecho, para unas cuantas valientes que pasaron hoy aquí, su momento profético llegó hoy. Porque se toparon con Jesús. Y cuando nos topamos con Jesús, aleluya, llega el mejor momento de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo más probable es que cuando llegue ese momento a tu vida, te encuentres como estaba el apóstol Pablo ante Saulo. Aleluya, montado en una carreta persiguiendo a Jesús mismo. Lo más probable es que cuando llegue ese momento nosotros podamos encontrarnos en esa situación, como se encontraba Pablo o Saulo en ese momento, que estaba persiguiendo al mismo Jesús. Y es que es la Biblia que lo dice. Pablo iba camino hacia Damasco. Ya había ido donde los sacerdotes, donde las autoridades. El tipo era enemigo de los cristianos. Y como decimos los predicadores, ustedes saben la historia. Pero para los que no la saben, el tipo era enemigo acérrimo de los cristianos. Yo no sé en realidad qué era lo que le habíamos hecho a los cristianos, a Saulo, no Pablo, ¿verdad? En ese momento, a Saulo, no sé qué era lo que le habíamos hecho, pero el tipo era enemigo nuestro. Y nos perseguía, y nos mataba, y buscaba autorizaciones. Y un día iba camino hacia Damasco con un reguero de papeles, autorizado por las autoridades a seguir asesinando cristianos. Autorizado por las autoridades a seguir matando cristianos. Pero llegó el momento en el que el destino profético de Pablo se le puso al frente. ¿Y sabe qué hizo? Le dio un estrellón de la carreta donde estaba montado. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Dijo Saulo. Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y Saulo se encontró en ese momento con el que iba a cambiar, sin él saberlo, su destino profético. Ya no volvió a ser conocido como Saulo, el asesino de cristianos, sino como el apóstol de los gentiles. Aleluya, porque cuando el destino profético llega a tu vida, cambia tu nombre, cambia tu dirección, cambia tu destino. Aleluya. Aleluya. Lo más probable es que nos encontremos, aleluya, como María Magdalena, con 7 demonios encima. Señor los reprenda. Pero a María Magdalena también le llegó el momento de encontrarse con el destino que iba a cambiar su vida. Y ese destino se llamaba Jesús. Ya no fue conocida como María Magdalena, la que tenía los 7 demonios. Fue conocida como María Magdalena, una de las discípulas más fieles de Jesús, y una de las que fue testigo de la resurrección de Cristo. Aleluya. Lo más probable es que te encuentres como David, el cual era
el marginado de la casa. Posiblemente, quizás nos encontremos en esa condición, y para los que ya tenemos tiempo sirviéndole a Cristo, posiblemente nos llegamos a encontrar en esa condición, siendo el marginado de la casa. ¿Sabes que David era el marginado de la casa? Era el bastardo de la familia, como se le llamaba. Y aprovecho el momento para invitarle a que vean la serie que se llama La Casa de David. Es impresionante, es muy buena, se la recomiendo. Véala, que esa historia está en la Biblia. Aleluya. Y es probable que nosotros nos hayamos encontrado en esa situación, siendo los marginados de la casa, quizás siendo los bastardos, el que nadie quería, el que nadie le hacía caso, el que tenían para allá atrás pastoreando las ovejas. Y los demás hermanos estaban entonces al frente en la batalla, peleando, y David allí olvidado. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que llegó el momento en el que David fue ungido como rey. Llegó el momento en el que el destino de David cambió a partir de ese día. Llegó el momento en el que el destino profético de Dios vino sobre la vida de David. Aleluya. Lo más probable es que te encuentres quizás durmiendo, como estaba Samuel. Samuel estaba durmiendo. El Señor le dice: Samuel. ¿Verdad? Una voz con más autoridad, pero Samuel. Y Samuel durmiendo se levanta y va donde Elí, el profeta. Señor, ¿es usted que me está llamando? No. Y vuelve Samuel y se duerme. Samuel. Y es probable que quizás nos encontremos en esa condición, inclusive esa condición física, durmiendo. Y aún ahí, el destino de Dios va a alcanzar nuestras vidas. Amén. Aleluya. Lo más probable es que te encuentres en tus quehaceres cotidianos, como Pedro y los demás discípulos. Estaban en sus quehaceres cotidianos. Pedro pescando, Mateo cobrando impuestos, Juan y Zebedeo también. Juan también estaba pescando, y todos los demás estaban en sus quehaceres. Pero se presentó un día, llegó el momento en que un día el destino a ellos le iba a cambiar, y le iba a cambiar para bien. Y ese destino se presentó delante de ellos y le dijo: sígueme. Y me sorprende entre los discípulos, me sorprende Mateo. En la serie que se llama The Chosen, Los Elegidos, el personaje de Mateo es bien... Lo pusieron a él de una forma como yo no sé, como muy peculiar. Porque parece inclusive exactamente una persona dentro del espectro de autismo. Y yo digo: wow, qué bien retrató el director de la serie la forma en la que quizás Mateo se desenvolvía. ¿Sabes por qué? Porque Mateo era despreciado por su mismo pueblo. Mateo no era bien querido dentro de su mismo pueblo, dentro de su misma gente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que él era cobrador de impuestos. ¿Y para quién usted cree que él cobraba impuestos? Para los judíos. Cobraba impuestos para Roma. O sea, el tipo era judío y le trabajaba a los romanos. Y por ende Mateo debió haber sufrido mucho rechazo dentro de su misma gente, e inclusive
probablemente dentro de su misma familia. Pero el maestro un día se presentó y se puso delante de él y le dijo: Mateo, hijo de Alfeo, sígueme.